El doctor Adrien Holt se encontraba en el corredor tenuemente iluminado del Santuario de Vida Silvestre Galáctico, mirando la pantalla de datos que enumeraba la condición del residente más notorio del santuario, la bestia Hvak, una enorme criatura reptil nativa de The Wilds of Thea. Resultó gravemente herida y abandonada a su suerte. Nadie se atrevió a tratarla. El personal, que alguna vez estuvo fascinado por la rara criatura, se había vuelto temeroso debido a sus tendencias violentas. Se extendieron rumores de que el Hvak no tenía posibilidad de salvar a la bestia. La noche anterior había quedado atrapada en una devastadora tormenta de arena. Un equipo de recuperación lo arrastró de regreso al santuario y apenas logró escapar con vida, pero ahora, bajo la dura luz de la realidad, lo abandonaron, todos, excepto Adrien. Se acercaron a la bahía de aislamiento donde yacía la criatura. Su forma masiva apenas se levantaba y caía con cada respiración dificultosa. Las escamas verde oscuro del joro estaban opacas y agrietadas y sus ojos, que alguna vez vibraron con ferocidad indómita, ahora parpadeaban con cansancio, pregunta y dolor. ¿De verdad lo vas a dejar aquí?, Adrien preguntó mirando al oficial en jefe del santuario, una mujer alta y severa llamada Cilla Bond. Es demasiado peligroso. Adrien Cilla respondió con voz plana y... Además, la criatura se está muriendo, hemos perdido demasiados tratando de manejarla ya. La mandíbula de Adriane se tensó. Todavía está viva y hasta que no lo esté, no me rendiré. Con ella Cilla dudó al verla determinación en sus ojos. Si quieres arriesgar tu vida, esa es tu elección. Pero nadie más te ayudará, Adrien. Asintió aceptando el desafío. No era nuevo en el peligro, pero esto era diferente. No solo estaba luchando para salvar una vida, estaba de pie contra él. El miedo que había paralizado a quienes lo rodeaban. Mientras los demás se retiraban, Adrien dio un paso adelante hacia la bahía de aislamiento dejando atrás la seguridad del corredor. El aire estaba denso con el olor a antisépticos y sangre. El Hvak yacía desparramado en el suelo, su pecho se elevaba y caía con respiraciones superficiales. Sus afilados dientes dentados brillaban, incluso en su estado debilitado, un recordatorio del gran poder que alguna vez ejerció. Adrien se acercó lentamente y habló en un tono bajo y tranquilizador. Tranquilo, grandulón. Estoy aquí para ayudar. Los ojos amarillos de la criatura se movieron hacia él, pero no se movió. Estaba demasiado débil para hacer algo más que mirar. Adrien dejó su botiquín médico y lo abrió para revelar una serie de herramientas y equipos. Sabía que trabajar con una criatura de este tamaño y en un estado tan frágil requeriría toda la habilidad y precaución que había permitido para estabilizarlo. Adrien susurró tanto para sí mismo como para la bestia mientras sus manos trabajaban metódicamente aplicando un sedante para calmar a la criatura antes de que pudiera comenzar a limpiar y suturar las heridas profundas que desfiguraban su costado mientras trabajaba. Adrien no pudo evitar maravillarse ante la resistencia de la criatura a pesar de las heridas. A pesar del descuido, todavía luchaba por respirar para sobrevivir y esa era razón suficiente para que él luchara junto a ella. La noche se prolongó y Adrien permaneció al lado del Hvak, monitoreando sus signos vitales y aplicando analgésicos para mantener a la bestia cómoda fuera de la bahía de aislamiento que el personal del santuario había dejado, dispuesto a arriesgarse a otro encuentro cercano con él. Animal. Adrien estaba realmente sola, salvo por la criatura moribunda que estaba tratando de salvar. La tormenta afuera rugía en el viento, aullando a través de los pasillos del santuario. Era la metáfora perfecta para la batalla. Estaba luchando contra las probabilidades, contra los susurros de la duda, contra la realidad de que podría ser demasiado tarde. Pasaron las horas y el cansancio comenzó a invadir las extremidades de Adrien, pero se negaba a irse, no podía. La respiración del joro se había estabilizado, pero su condición aún era crítica. Había logrado detener lo peor del sangrado y había estabilizado las fracturas en su caja torácica, pero había mucho más que hacer mientras se sentaba al lado de la bestia, revisando suavemente los vendajes. Adrien habló suavemente, casi instintivamente. Eres un luchador, ¿no es así? No está en ti rendirse. Entiendo que yo también he estado allí. El Hvak se movió ligeramente ante sus palabras. Sus ojos parpadearon con un leve reconocimiento, aunque su cuerpo permaneció quieto. Adrien continuó con su voz firme.
A pesar de la fatiga en la tierra, solía trabajar con criaturas en las que nadie creía. Podría ser salvado, todos pensaron que eran demasiado salvajes, demasiado rotos, demasiado perdidos, pero no lo eran, solo necesitaban a alguien que se preocupara, alguien que no les diera la espalda cuando las cosas se pusieran difíciles. La bestia emitió un sonido sordo, casi como un gruñido, pero Adrien no se estremeció, en cambio sonrió levemente. Sí, te escucho, estás enojado, tienes todo el derecho a estarlo, pero no voy a ir a ningún lado. Por primera vez desde que había ingresado a la bahía de aislamiento, los ojos del Hvak se fijaron con los suyos y había algo en esa mirada, algo que le decía a Adrien que la criatura entendía, al menos en algún nivel, que estaba allí para ayudar. La conexión era frágil, pero estaba allí. Adrien se apoyó contra la pared, permitiéndose un breve momento de descanso mientras se mantenía. Al observar a las criaturas, sabía que no iba a ser una recuperación rápida, que llevaría tiempo, paciencia y más contratiempos de los que quería pensar, pero si había algo que Adrien Holt había aprendido en sus años como veterinario, era que la esperanza podía venir de los lugares más improbables, y en este momento, esa esperanza estaba en la forma de una enorme y feroz bestia reptil que todos los demás habían abandonado cuando la tormenta afuera comenzó a disminuir. Adrien cerró los ojos por un momento, el cansancio lo estaba alcanzando, pero incluso cuando el sueño lo tiraba, susurró una última promesa a la criatura que yacía a su lado: saldremos de esto. Juro que la respiración del Hvak, aunque todavía dificultosa, se mantuvo constante, un ritmo tranquilo de supervivencia en la oscuridad. Los días se convirtieron en semanas, y Adrien siguió siendo el único guardián de la bestia Hvak. Pasó cada hora de vigilia atendiendo sus heridas, controlando sus signos vitales y asegurándose de que recibiera el cuidado que necesitaba. Para sobreviver. El personal del santuario se mantuvo Distant. Su miedo a la criatura no cambió a pesar del progreso de Adrien hacia ellos. El Jorok seguía siendo una reliquia peligrosa e impredecible de una era pasada que no valía la pena el riesgo de salvar, pero Adrien vio. Más allá de eso, vio una criatura que había sido empujada al borde y había elegido luchar por su vida, que era suficiente para él. Cada día, el Jorok mostraba signos de mejoría. Los cortes a lo largo de su costado se habían curado dejando cicatrices Gruesas y irregulares. Su respiración se había estabilizado, y aunque todavía estaba débil, los ojos de la bestia habían recuperado algo de su brillo anterior. Adrien podía sentir el vínculo creciente entre ellos. Cada vez que se acercaba, el Jorok levantaba la cabeza ligeramente y lo observaba. Con lo que casi parecía curiosidad, a pesar del progreso hubo contratiempos. El cuerpo debilitado de la bestia luchó por recuperar su fuerza y más de una vez Adrien temió que no lo lograría, pero cada vez que el Hvak encontraba una manera de salir adelante desafiando las probabilidades, Adrien a menudo se encontraba hablando con la bestia durante estas largas horas. Se había convertido en un hábito, una forma de pasar el tiempo y mantenerse concentrado. Eres más duro de lo que nadie creía. ¿Sabes qué dijo una noche, mientras ajustaba suavemente el tubo de alimentación? Creen que eres demasiado demasiado peligroso, pero he visto tu fuerza, eres un sobreviviente. El LED del Hvak emitió un estruendo bajo, sus ojos se fijaron en los de Adrien. Por primera vez, Adrien sintió que la criatura respondía no solo por instinto, sino por reconocimiento, estaba comenzando a confiar en él. Take care. De aquí, Adrien prometió en voz baja con su mano apoyada en la enorme cabeza de Hvak. Nos aseguraremos de que nadie te abandone. Nunca más. La noticia del progreso de Adrien con la bestia Hvak se había difundido más allá del santuario, atrayendo la atención de organizaciones de vida silvestre interestelar y medios de comunicación. La gente de toda la galaxia estaba intrigada por la historia del veterinario humano que se había negado a dejar morir a una criatura feroz. Algunos elogiaron a Adrien por su dedicación, mientras que otros cuestionaron su juicio argumentando que la bestia era demasiado peligrosa para ser rehabilitada. A medida que crecía el rumor, también lo hacía la tensión dentro del santuario. Zarin, el oficial jefe del santuario, estaba cada vez más frustrado con la negativa de Adriane a seguir el protocolo. Estás caminando por una línea peligrosa. Adrien Zella dijo una tarde con su tono severo. Admiro tu dedicación, pero el Hvak es una amenaza. Fue traído aquí para su contención, no para su rehabilitación. Ya hemos tenido suficientes encuentros cercanos. Adrien se mantuvo firme, su voz era tranquila, pero resuelto. Ya no es una amenaza.
Se está curando y no es más peligroso que cualquier otra criatura herida. Estás dejando que el miedo nuble tu juicio. Los ojos de Zela se entrecerraron. Temor. Estás dejando que el sentimentalismo se interponga en el camino de la razón. Esto no es la Tierra. Adrien, estamos tratando con una especie alienígena que ha matado a personas antes. Si algo sale mal, será tu responsabilidad. Conozco los riesgos. Adrien respondió con su frustración creciendo. Pero no me rendiré con esta criatura porque todos los demás están demasiado asustados para ver de lo que es capaz. Zela cruzó los brazos y su expresión era dura. El consejo está observando. Si esto sale mal, ordenarán que se sacrifique al Hvak. No habrá nada que puedas hacer para detenerlo. Adrien sintió una oleada de ira crecer dentro de él, pero la reprimió. Mirando fijamente a Zilla, no. Llegará a eso. Me aseguraré de eso con eso. Zilla se dio la vuelta y se alejó, dejando a Adrien de pie en el pasillo. Con los puños apretados a los costados, él sabía que no estaba del todo equivocada. Hvak seguía siendo un animal salvaje y siempre existía la posibilidad de que las cosas pudieran ir mal, pero también sabía que si no luchaba por la criatura, nadie más lo haría. Más tarde esa noche, mientras Adrien estaba sentado al lado de Hvak, pensó en las palabras de Zela. La presión aumentaba y el tiempo se estaba acabando. Si el consejo decidía que la bestia era demasiado peligrosa, no dudarían en actuar. Tenemos que mostrarles. Adrien murmuró para sí. Él apoyó su mano sobre su cabeza. Tenemos que demostrarles que están Equivocados. No dejaré que te lleven. El Hvak emitió un suave estruendo. Su cuerpo masivo se movió ligeramente mientras yacía en su recinto. Era una señal pequeña pero Significativa. la bestia estaba ganando fuerza lentamente pero con seguridad. Adrien se apoyó contra la pared. El cansancio lo tiraba. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero no iba a dar marcha atrás. Había hecho una promesa y tenía la intención de cumplirla. Mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno sobre el santuario, Adrien sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El mundo estaba mirando y el destino de la bestia descansaba en sus manos. La recuperación de la bestia había llegado a una etapa crítica. La bestia ya no estaba postrada en cama. Ya no estaba confinada a la sedación y los tratamientos intensivos que Adrien le había administrado en esos primeros días. Ahora podía mantenerse en pie con dificultad, y sus ojos habían recuperado gran parte de su Agudiza depredadora. Cada día se hacía más fuerte, pero con esta nueva fuerza encontrada vinieron nuevos desafíos. El personal del santuario todavía usaba bar. Mantenía la distancia y dejaba a Adrien solo para seguir cuidando a la bestia. Era una tarea solitaria y agotadora, pero encontró consuelo en el vínculo que había forjado con la criatura. El Hvak ya no reaccionaba. Violentament a su toque. Ya no lo veía como una amenaza. De hecho, Adrien creía que había empezado a confiar en él, pero el liderazgo del santuario estaba creciendo. Celabaren, que ya había dejado clara su posición, ahora tenía al Consejo Galáctico respirándole en la nuca. La noticia de la recuperación del Joro se había extendido por todas partes y la presión política para resolver la situación estaba Aumentando. El Consejo temía lo que sucedería si el Joro alguna vez volviera a la naturaleza. Su solución: eutanasia a la bestia, antes de que se convierta en un peligro una vez más. He recibido las órdenes del Consejo Zilla, informó a Adrien una tarde su voz firme pero con un dejo de arrepentimiento. Te están dando otra semana sí. No hay una mejora sustancial en la condición de Hvak. Harán cumplir un protocolo de eutanasia. El corazón de Adrián se detuvo una semana. Eso no es tiempo suficiente, es todo lo que están dispuestos a dar, dijo Zela cruzando sus brazos. Ya están tomando un riesgo enorme al dejarlo vivir tanto tiempo. Adrien apretó su mandíbula luchando contra la ira que burbujeaba dentro de él. He trabajado con esta bestia durante meses, está respondiendo. Se está curando, pero necesita tiempo. Entiendo que Zela, respondió su voz suavizándose un poco, pero el consejo ve
Una responsabilidad, no una historia de éxito allí. Asustado y si algo sale mal, si daña a alguien, lo pagarán caro. El peso de la situación presionó a Adrien, pero se negó a rendirse. Había llegado demasiado lejos, había luchado demasiado duro para ver al Hvac derrotado. Ahora obtendré resultados, dijo con determinación, endureciendo su voz. Verás, Zilla asintió, pero sus ojos estaban dudosos. Espero que tengas razón. Cuando se fue, Adrien se volvió hacia el Hvac, que yacía tranquilamente en su recinto. Se estaba volviendo más fuerte cada día, pero ya no se trataba solo de la recuperación física. El verdadero desafío era convencer al Consejo de que la bestia no era una amenaza, que podía ser rehabilitada, no destruida. Adrien se arrodilló junto al Hvac y pasó su mano suavemente por las gruesas escamas blindadas de su espalda. «Luchaste contra tanto», susurró, «pero ahora tenemos que mostrarles quién eres realmente. Tenemos una semana, hagamos que cuente». Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Adrien llevó la rehabilitación del Hvac al límite, desarrollando nuevos ejercicios para ayudar a la criatura a recuperar su fuerza y movilidad. Implementó una rutina que implicaba estimular los instintos naturales de la bestia, alentándola a moverse, cazar y comportarse como lo haría en la naturaleza. Al principio, el progreso fue lento, el Hvac todavía estaba dubitativo, todavía estaba recuperando su coordinación después de tanto tiempo en un estado debilitado, pero Adrien no se echó atrás. Presionándolo día tras día, su ánimo firme pero paciente. «Vamos, grandullón», instó Adrien una mañana mientras el Hvac se encontraba frente a una serie de obstáculos que había colocado. La bestia miró los obstáculos. Con cansancio, su cuerpo se tensó. «Puedes. Esto, sé que lo haces, un progreso notable, doctor Holt», dijo, «parece que has logrado lo que creíamos». Imposible alivio inundó a Adrien. Pero permaneció. «Tranquilo, gracias tú, el Hvac, has demostrado una increíble resiliencia y adaptabilidad. Merece una oportunidad de vivir». Los miembros del Consejo intercambiaron miradas antes de que su líder hablara de nuevo. «Tendremos que realizar más evaluaciones, pero basándonos en lo que hemos visto hoy, creo que el protocolo de eutanasia ya no será necesario». El corazón de Adrien se llenó de alegría. Lo habían hecho. El Hvac viviría cuando los miembros del Consejo se fueran. Zela se acercó a Adrien. Su expresión era ilegible. «Demostraste que estaba equivocada, Adrien», dijo en voz baja. «No pensé que fuera posible, pero tú lo hiciste». Adrien sonrió y miró al Hvac, que descansaba en paz. «No. Era solo yo, era el Hvac. Siempre era más fuerte de lo que le dábamos crédito». Porcela asintió con un dejo de respeto en sus ojos. «Salvaste su vida». Adrien miró a la bestia sintiendo el peso de todo lo que habían pasado. «Juntos no», dijo suavemente. «Nos salvamos el uno al otro». El vínculo entre Adrien y él Hvac había trascendido el miedo y el prejuicio, probando que incluso las criaturas más feroces podían encontrar confianza y amistad en los lugares más improbables. Con la aprobación del Consejo Galáctico, el destino de la bestia Hvac ya no estaba en peligro. El protocolo de eutanasia había sido cancelado y el personal del Santuario de Vida Silvestre Galáctico ya no podía negar el progreso que había logrado Adrien por primera vez desde la llegada del JV. Había esperanza de que la criatura pudiera ser rehabilitada por completo e incluso reintroducida en la naturaleza algún día, pero Adrien conocía el trabajo aún no había terminado. El Hvac se había recuperado físicamente, pero las cicatrices emocionales y psicológicas de su pasado permanecían. Tenía que seguir fortaleciendo el vínculo de confianza que habían construido, y lo que es más importante, preparar a la criatura para una eventual independencia. La idea de liberar al Hvac en su hábitat nativo lo emocionaba y aterrorizaba a la vez. Sabía que era lo correcto, pero se había encariñado con la bestia de maneras que no había anticipado. Una mañana, cuando Adrien se acercó al recinto con un nuevo suministro de comida, notó algo diferente en el comportamiento del Hvac. Estaba más alerta, su cuerpo estaba tenso pero no agresivo. La bestia había estado pasando más tiempo de pie explorando el perímetro del recinto como si buscara algo. Adrien se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El Hvac se estaba poniendo inquieto, listo para vagar más allá de los confines del santuario. «¿Te sientes mejor?» «No eres tú», dijo Adrien acercándose con un ritmo calmado y mesurado.
El Hvac lo observaba con sus ojos agudos e inteligentes, pero no había ningún gruñido ni señal de hostilidad. Era como si la criatura estuviera comunicando su preparación para la siguiente etapa. Adrian sonrió. Te sacaremos de aquí pronto. Solo un poco más. Sabía que el santuario tenía que preparar un protocolo de liberación adecuado, pero la idea de devolver al Hvac a su hábitat natural se estaba volviendo una posibilidad real. Durante las siguientes semanas, Adrien se centró en reforzar los instintos naturales del JV, eliminando gradualmente la presencia humana de su rehabilitación. Quería que la bestia dependiera de su fuerza y resistencia, no del cuidado del santuario. Una tarde, mientras observaba al Hvac desde el borde de su recinto, Zilla se acercó a Adrien con un bloc de datos en la mano. «Lo lograste», dijo, ofreciendo. Él sonrió raramente. El consejo aprobó el programa de liberación. Llevarás al Hvac de regreso a la naturaleza. Adrien sintió que una ola de emoción lo invadía. Este era el momento por el que había estado trabajando, pero ahora que había llegado, se dio cuenta de lo mucho que había llegado a preocuparse por la criatura. «Supongo que esto es lo que estábamos esperando», dijo tratando de ocultar el sentimiento agridulce en su pecho. Thea asintió. «Le has dado una segunda oportunidad. Adrien, no muchos lo habrían intentado. El plan estaba establecido. El santuario transportaría al Hvac a las tierras salvajes intactas de Thea, donde la criatura podría vivir libremente lejos del alcance de la civilización. Era una vasta región indómita perfecta para una bestia tan poderosa e independiente como el Hvac. Adrien lo acompañaría en el viaje, asegurándose de que la liberación transcurriera sin problemas. El día de la liberación llegó rápidamente, y Adrien se encontró de pie junto al Hvac. Hvac, una última vez mientras se preparaban para el transporte, colocó una mano en el costado masivo de la bestia sintiendo el constante ascenso y descenso de su respiración. «¿Estás listo?», dijo suavemente, aunque las palabras se sentían más como si fueran para él mismo. «Te vas a casa». El viaje a las tierras salvajes fue tenso pero sin incidentes. Adrien y el Hvac viajaron en un recipiente de contención especialmente diseñado con la bestia calmada y cooperativa durante todo el viaje. Mientras se acercaban a su destino, Adrien podía sentir el peso del momento presionándolo. Esta era la culminación de todo por lo que había trabajado y, sin embargo, decir adiós iba a ser más difícil de lo que había imaginado. Cuando llegaron, el recipiente de transporte se asentaron en un exuberante valle aislado rodeado de imponentes acantilados y densos bosques. Era un lugar intocado por los humanos, un santuario para que criaturas como el Hvac deambularan libremente. Adrien pisó, salió al valle, tomando el aire fresco y maravilló ante la belleza de las tierras salvajes. Era el hogar perfecto para el Hvac. Las enormes puertas de contención se abrieron lentamente, y el Hvac, sintiendo su nueva libertad, avanzó con cautela. Los ojos de la bestia escanearon el terreno abierto. Sus instintos se activaron cuando dio sus primeros pasos en la naturaleza. Adrien observó su corazón latiendo con una mezcla de orgullo y tristeza. «Esto es todo», grandullón Adrien. Susurró de pie a cierta distancia, dándole al Hvac el espacio que necesitaba. «Eres libre». El Hvac se adentró más en el valle. Su enorme cuerpo se mezcló con el paisaje mientras exploraba su W. Surroundings. Adrien podía ver la fuerza en los movimientos de la criatura, la confianza que había regresado después de meses de cuidado y rehabilitación. La bestia ya no era más el animal herido y asustado que había encontrado por primera vez. Era un símbolo de resiliencia y supervivencia. Mientras el Horak se aventuraba más en la naturaleza, Adrien permaneció en silencio, sabiendo que era hora de dejarlo ir. Había hecho todo lo que pudo por la criatura y ahora dependía del Jorok vivir en sus propios términos, pero el vínculo que habían formado siempre seguiría siendo una conexión construida sobre la confianza, el respeto y la comprensión. Justo cuando Adrien estaba a punto de volver al transporte, el Hvac se detuvo y miró por encima de su hombro. Por un breve momento sus ojos se encontraron con Adrien y los dos compartieron un último intercambio silencioso, una despedida entre compañeros improbables. Luego, con un gruñido final que resonó a través del valle, el Jorok desapareció en el desierto libre. Por fin Adrien se quedó allí por un largo tiempo, observando el horizonte donde la bestia había desaparecido. Una sensación de paz lo invadió. El viaje había sido largo, lleno de desafíos y dudas, pero lo habían logrado. El Hvac era libre y en cierto modo él también.
Loera Cela se acercó por detrás con su voz suave. Está hecho, le diste una oportunidad, nadie más lo haría. Adrien asintió con la cabeza. Su mirada todavía en los árboles distantes. No sé. Trataba solo de salvar una vida, sé. Trataba de demostrar que incluso las criaturas más feroces merecen una segunda oportunidad mientras subían al transporte para él. Viaje de regreso al santuario. Adrián sintió una tranquila satisfacción. El Hvak había sido más que un paciente, había sido un símbolo de resiliencia, de negarse a rendirse incluso cuando las probabilidades parecían insuperables, y mientras se levantaban al dejar atrás las tierras salvajes, Adrien sabía que la historia de Hvak seguiría viva, inspirando a otros a ver la belleza y el valor de las criaturas más incomprendidas en el santuario de vida silvestre galáctico. Adrien se encontró adaptándose a la ausencia de la bestia Hvak. Habían pasado semanas desde la exitosa liberación, pero el silencio que ahora llenaba sus días se sentía antinatural. La rutina que había desarrollado durante meses de cuidar a la enorme criatura había dejado un vacío que nada parecía llenar. El santuario, que alguna vez estuvo lleno de tensión constante en torno al destino de JV, había vuelto a su ritmo normal. Los otros miembros del personal estaban aliviados de que la peligrosa bestia se hubiera ido y, aunque algunos reconocieron el éxito de Adriane, los elogios fueron fugaces. Sin embargo, a Adrien no le importó el reconocimiento. Sus pensamientos todavía estaban con Hvak en algún lugar de las tierras salvajes, viviéndola. La vida estaba destinada a vivirla. Una tarde, Cela Barón pasó por su oficina y lo encontró estudiando informes de datos sobre las poblaciones de Vida Silvestra, Parisas Distrito, comentó ella apoyándose en el marco de la puerta. Deberías estar celebrando lo que hiciste con el Hvak. Fue increíble. Has hecho más de lo que nadie pensó posible. Adrian Levantó la vista de su trabajo. Una sonrisa cansada cruzó su rostro. Lo sé, pero es raro no tenerlo cerca nunca más. Sigo pensando en sí. Está bien, si se está adaptando a la vida ahí afuera. Cea asintió. Es natural. Pasaste meses formando un vínculo con esa criatura. Siempre iba a ser difícil dejarla ir. Adrien suspiró, pasándose una mano por el cabello. Solo espero haber tomado la decisión correcta. Una cosa es ayudarlo a recuperarse, pero otra es liberarlo de nuevo en la naturaleza. ¿Y si hubieras hecho lo correcto? Cela interrumpió. Con firmeza, el Hvak está prosperando gracias a ti, el consejo, el santuario, todos vieron lo que lograste, no lo dudes ahora. Adrien asintió, aunque la duda persistente todavía lo tiraba. Cela lo dejó con su habitual combinación de consejos prácticos y apoyo discreto, pero incluso después de que ella se fue, no pudo quitarse de encima la sensación de que algo estaba sin terminar esa noche. Adrien se encontró incapaz de dormir, seguía pensando en el Hvak. Imaginándolo vagando por las tierras salvajes, libre pero solo, el vínculo que habían formado era algo raro, algo poderoso y, aunque había hecho lo que era mejor para la criatura, no pudo evitar sentir que una parte de él se había ido con él mientras las estrellas titilaban fuera de su ventana. Adrien tomó una decisión silenciosa. Necesitaba ver al Hvak una última vez, no solo para cerrar el asunto, sino para asegurarse de que la criatura realmente había encontrado la paz. El viaje de regreso a las tierras salvajes se sintió surrealista. Adrien no le había dicho a nadie a dónde iba, ni siquiera a Cela. Sabía que esta era su misión personal. La nave de transporte se deslizó suavemente por el cielo, arrastrándolo hacia el valle donde habían liberado al Jorok, mientras el paisaje familiar de las regiones salvajes indómitas de Tea apareció a la vista. El corazón de Adrien latía con anticipación y un toque de aprensión. Cuando la nave aterrizó, Adrien desembarcó y escudriñó el vasto valle en busca de cualquier señal del Hvak. El aire era fresco y tranquilo, salvo por el sonido ocasional de la vida silvestre alienígena en la distancia. Caminó a través de la densa maleza. Los recuerdos de su tiempo con la bestia inundaban cada paso. Se sentía como una reconexión con el viaje que habían compartido después de horas de búsqueda. Adrien finalmente vio algo, pistas profundas en el suelo, las enormes e inconfundibles huellas del Hvak. Su pulso se aceleró mientras seguía el rastro, esperando que la criatura hubiera encontrado un lugar al que llamar hogar. Entonces, en la distancia, lo vio. El Hvak estaba parado al borde de una cresta, su enorme silueta enmarcada por el sol poniente era incluso más majestuoso de lo que Adrien recordaba. Sus
Escamas brillaban en la luz su postura. Fuerte y segura la bestia, ya no era la criatura debilitada que había. Cuidado hasta recuperar la salud era una fuerza viva de la naturaleza completamente restaurada a su lugar. Correcto por un momento a Adrien. Dudó este era el dominio de la criatura ahora y no quería entrometerse, pero mientras observaba, el Hvak giró la cabeza, sintiendo su presencia, sus ojos se encontraron, a lo lejos, y en ese momento, Adrien sintió el vínculo entre ellos tan fuerte como siempre. El Hvak no se movió, pero no había agresión en su mirada, no había señales de que se sintiera amenazado, en cambio, simplemente lo observaba, su forma masiva, calma y en paz. Adrien respiró profundamente, sintiendo una profunda sensación de alivio. El Hvak estaba prosperando, había encontrado su lugar en la naturaleza, tal como había esperado. Adrien se quedó allí durante mucho tiempo, observando a la criatura por la que había luchado tanto para salvar. Esto era por lo que había trabajado, en lo que había creído cuando nadie más lo había hecho y ahora, al ver al Hvak libre y fuerte, sabía que había tomado la decisión correcta mientras el sol se hundía en el cielo, arrojando un resplandor dorado sobre el valle. Adrien finalmente habló, su voz era tranquila pero plena. De emoción adiós viejo amigo, ahora estás donde perteneces. El Hvak dejó escapar un profundo sonido retumbante, no un gruñido, sino algo que casi sonaba como un reconocimiento. Se dio la vuelta y se adentró más en el desierto, desapareciendo en el denso bosque mientras las sombras se alargaban. Adrien se quedó allí mirando hasta que la bestia se perdió de vista. Una sensación de cierre se apoderó de él y, por primera vez desde la liberación, se sintió en paz. El Hvak ya no lo necesitaba. Había sobrevivido y continuaría prosperando en la naturaleza, libre del miedo y el confinamiento que una vez habían amenazado su vida mientras se volvía hacia su nave. Adrien sonrió para sí mismo. El vínculo que habían compartido siempre sería parte de él, pero ahora era el momento de avanzar. La galaxia era vasta y había más criaturas allí afuera, más vidas que salvar, más conexiones que hacer, pero el Hvak siempre lo sostendría. Un lugar especial. En su corazón le había enseñado que incluso las criaturas más feroces e incomprendidas merecían una oportunidad en la vida, una oportunidad de ser libres y Adrien, a su manera tranquila, le había dado esa oportunidad cuando la nave se elevó hacia el cielo dejando atrás las tierras salvajes. Adrien sintió un sentido de propósito más fuerte que nunca. Había más trabajo por hacer, pero ahora sabía que podía enfrentarlo tal como el Hvak había enfrentado sus propias batallas con fuerza, resiliencia y la voluntad de sobrevivir y en algún lugar en el vasto desierto de Tea, el Hvak continuaría su viaje para siempre libre.